El tema a trabajar el día de hoy está grabado. Ahora sí, el tema a trabajar el día de hoy es la corriente libertadora del norte. La semana pasada hemos visto la corriente libertadora del sur, ¿verdad? Hemos visto cómo San Martín llegó desde Argentina, ¿verdad? Recuerden ustedes, cruzó los Andes, cruzó la cordillera de los Andes con su ejército, el ejército de los Andes, recuerden, llegó a Chile, San Martín llegó a Chile, liberó Chile en la batalla de Maipú, recuerden ustedes, San Martín le dio la independencia a Chile y luego vino al Perú, ¿no? Vino al Perú, se estableció en Pisco, ¿sí? Luego rodeó Lima, envió a su ejército a rodear Lima por la zona de la Sierra Central. Los españoles que estaban en Lima estaban rodeados, pero antes de ingresar a Lima se reunió con los españoles en dos conferencias, la conferencia de Miraflores y la conferencia de Punchauca. Eso hemos visto la semana pasada. Pero en ambas reuniones, por un lado, San Martín y sus partidarios, y por el otro lado, los españoles. No se llegó a ningún acuerdo. A razón de eso, los españoles abandonaron Lima y San Martín pudo ingresar a Lima y dio la independencia del Perú y declaró la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto la semana. Y ahí nos hemos quedado. Ahí ya les compartí en su grupo, sí, ya les compartí el video que vimos en los primeros minutos. Bien, eso es lo que hemos visto, muchachos. Ahora, San Martín después de que dio la independencia el 28 de julio de 1821, San Martín proclamó la independencia, pero San Martín no se fue del Perú, San Martín todavía se quedó. San Martín dio la independencia en 1821. Usted no va a olvidar eso. Bueno, usted ya sabe eso. 1821 se dio la independencia del Perú, pero San Martín no se fue inmediatamente del Perú. San Martín se quedó en el Perú un año más. ¿Ya? Se quedó hasta 1822. San Martín se quedó hasta 1822. Tú me preguntarás, profesor, ¿y qué hizo San Martín? San Martín se quedó hasta 1822 gobernando el Perú. Pero el San Martín no era presidente, San Martín no era rey. San Martín se proclamó protector. Y a la forma de gobierno que San Martín hizo en el Perú se le llamó protectorado. San Martín se quedó, en resumen, y trató de gobernar el Perú y expulsar a los españoles, recuerda. ¿Los españoles todavía estaban en el Perú o ya se habían ido de todo el Perú? Quedaron. ¿En qué parte del Perú estaban todavía? Quedaron de Perú. ¿En qué parte del Perú se habían refugiado los españoles? Ayacucho, profe, Ayacucho. Ayacucho, ya toda esa zona, los españoles se quedaron en la Sierra Sur del Perú, en la Sierra Sur. Ahí estaban, ya no había españoles en Lima. Los españoles se refugiaron en la Sierra Sur. Y la tarea de San Martín era expulsar a los españoles. Pero sin embargo, Martín se quedó un año más aquí en el Perú y en ese año iba a planificar cómo iba a expulsar a los españoles. Pero sin embargo, San Martín quería poner aquí en el Perú, tenía una idea de gobierno, quería que en el Perú haya monarquía y los representantes peruanos querían república. En resumen, no hubo ningún acuerdo con San Martín, ¿no? Entonces a San Martín tomó la decisión de irse del Perú. Se fue del Perú. Nos deseó la mejor de la suerte a los peruanos y se fue. Y los peruanos nos quedamos gobernándonos a nosotros mismos. Entre los años de 1822 a 1823 se formó una junta de gobierno en la cual los propios peruanos nos gobernamos a nosotros mismos. Ahí estaba José de la Mar, José de la Riva Agüero, primer presidente del Perú, niños. Primer presidente del Perú, José de la Riva Agüero, ¿no? José de la Mar, luego viene José de la Riva Agüero. Ellos se quedaron gobernando el Perú, ellos son peruanos. Recuerda, San Martín era argentino, pero San Martín ya se había ido, los peruanos nos estábamos gobernando a nosotros mismos. Y José de la Mar, después que vino José de la Riva Agüero, ellos también continuaron la tarea de San Martín. ¿Cuál era? Expulsar a los españoles que todavía seguían en el Perú. Pero fracasaron. José de la Mar fracasó. José de la Riva Agüero fracasó. Es entonces, en este sentido, que se hizo necesario, ¿no? Aquí en la diapositiva está el gobierno de José de la Mar, luego ves el gobierno de José de la Riva Agüero, y todo fue un fracaso. En ese sentido, muchachos, se hizo necesario
llamar a una persona que puede expulsar a los españoles. Él era Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar. Simón Bolívar fue llamado por el Congreso del Perú. Lo llamaron: Bolívar, vente al Perú, pues vente a pasear por acá al Perú, para que libere a los españoles, ¿no? Perdón, para que nos libere o para que expulse a los españoles de territorio peruano. Y Bolívar vino, ya que José de la Mar no pudieron, José de la Riva-Agüero no pudieron. Y muchachos, si recuerda ver usted lo que habíamos visto hace un momento en el video, ¿qué se vio? ¿Bolívar ya había liberado otros países o todavía no? No, sí. ¿Sí liberó? ¿Qué países había liberado ya Simón Bolívar? ¿Recuerda? Antes que venga al Perú. Ecuador, Venezuela y también Boyacá. Colombia. Venezuela y Colombia. Antes que Simón Bolívar llegue al Perú, bueno, así recuerdas cuando San Martín, antes que llegue al Perú, San Martín ya había liberado Argentina, San Martín había liberado Chile y después llegó al Perú. Simón Bolívar igualito. Simón Bolívar, antes de que llegue al Perú, él ya había liberado Colombia, Venezuela y Ecuador. Colombia, Venezuela y Ecuador. Esos tres países liberó Simón Bolívar, no vaya a olvidar. Colombia fue liberada en la batalla de Boyacá. Venezuela fue liberada en la batalla de Carabobo. Ecuador fue liberada en la batalla de Pichincha. Usted lo puede ver en la pantalla. Voy a agrandar la pantalla, me estoy olvidando, perdón. Ahí está, ¿no? Entonces, Colombia, Venezuela y Ecuador fueron los tres países que ya fueron liberados. ¿Quién fue su libertador? Simón Bolívar. Pero en aquel entonces, niños, todavía no existía Colombia, no existía Venezuela, no existía Ecuador. Todos esos tres países era uno solo. Estos tres países eran uno solo. A eso le llamaban la Gran Colombia. La Gran Colombia. No vaya a olvidarlo, por favor. La Gran Colombia. Profesor, ¿qué es la Gran Colombia? La Gran Colombia es la unión de Colombia, Venezuela y Ecuador. Esos tres países que liberó Simón Bolívar. Solamente que Bolívar no los reconoció como países independientes, sino era un solo país llamado la Gran Colombia. ¿Sí? Muy bien. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Bolívar llegó al Perú. Y en aquel entonces todavía estaba José de la Riva-Agüero. Habían otras personas que querían tomar el poder, los que ves en pantalla, José de la Riva-Agüero y José Bernardo de Torre Tagle. Lo que hizo Bolívar es... Esos son los criollos, excelente, muy bien. Lo que hizo Bolívar es eliminarlos, sacarlos del camino, para así poder Bolívar gobernar el Perú. Porque cuando Bolívar llegó al Perú, a él el Congreso lo nombró jefe supremo del ejército. El Congreso le dio a Bolívar los poderes totales del Perú. Bolívar tenía la totalidad de los poderes del Perú. Por eso que a Bolívar lo conocen también como dictador. Y al gobierno que Bolívar hizo en el Perú se le conoce como la dictadura de Bolívar. ¿Sí, niños? Entonces Bolívar llegó al Perú. Bolívar llegó al Perú, como ves ahí, en septiembre de 1823. Es el jefe máximo del ejército, así lo nombrado. Y tuvo sus colaboradores, gente que apoyó a Bolívar. Estableció su cuartel Bolívar allá en Pativilca. Ahora, Bolívar tiene que establecer un plan, hacer un plan para poder expulsar a los españoles. Recuerda, ya hemos dicho hace un momento que los españoles todavía se encuentran en la Sierra Sur del Perú. Todavía no se han ido, todavía hay muchos españoles allá en la Sierra Sur. Entonces Bolívar va a preparar un plan para... En la capa de quinoa. Profesor, se le escucha bajito. Dígame. Me decía... Ok, muy bien. Bolívar entonces... Bolívar estableció su cuartel general en Pativilca y desde ahí formó su plan, formó su estrategia, ¿no? Formó su ejército. Se dice que su ejército contaba con 9.000 hombres. Después, Bolívar llevó su cuartel general de Pativilca, se fue a Trujillo. En Trujillo
ahí sí preparó su plan. En 3 meses preparó el plan para poder expulsar a los españoles. Y es así, muchachos, niños, que el 6 de agosto de 1824 se va a desarrollar la primera batalla. Hasta acá, niños, Bolívar llegó al Perú. Fue nombrado jefe máximo. Estableció Bolívar su cuartel general en Pativilca, luego en Trujillo, y ahí preparó la campaña final. Y en esa campaña final se desarrolló en 2 batallas. Primera de ellas, o la primera batalla, el 6 de agosto de 1824, ¿no? La batalla de Junín. Esta batalla tú las conoces, debes haber escuchado de ellas. Batalla de Junín, batalla de Ayacucho. La primera de ellas, la batalla de Junín, niños. A esta batalla la llaman la batalla sin humo. Batalla sin humo lo llaman. Profesor, ¿por qué? Porque acá solamente fue a espada limpia, a golpe limpio. No hubo armas de fuego, no se dispararon cañones, escopetas, pistolas, nada de eso. La batalla fue solamente a puro golpe limpio, lanzas, espadas y todo ello. Ningún arma se disparó ese día, por eso lo llaman a la batalla de Junín la batalla sin humo, ¿no? En esta batalla, muchachos, el ejército patriota ganó, ¿no? Pero ganó gracias a la acción de los húsares del Perú. Los húsares del Perú era la retaguardia del ejército peruano. Los húsares del Perú estaban comandados por Isidoro Suárez. Los húsares del Perú estaban en la retaguardia. Los húsares del Perú debían esperar, ¿no? Como el ejército patriota se fue a pelear contra el ejército español y el ejército patriota estaba perdiendo, los húsares del Perú salieron al campo de batalla. Los húsares del Perú salieron al campo de batalla. Salieron al campo de batalla, pero desobedeciendo una orden, porque Bolívar había dicho que los húsares del Perú se retiraran, se vayan del campo de batalla, porque si los húsares del Perú eran derrotados, todo el ejército de Bolívar se venía abajo. Bolívar dijo que se vayan los húsares del Perú, pero no, los húsares del Perú, con su líder, con su comandante, Isidoro Suárez, salieron a atacar, desobedecieron una orden de Bolívar, pero gracias a esa desobediencia, los húsares del Perú salieron con todo, y gracias a eso es que se ganó la batalla. Si los húsares del Perú no hubieran atacado, si los húsares del Perú hubieran obedecido la orden de Bolívar, la batalla de Junín hubiera sido una derrota. Pero los húsares del Perú, con su comandante Isidoro Suárez, desobedecieron a Bolívar y atacaron. Tú sabes, niños, en una guerra, cuando un soldado desobedece una orden de su general, hay una consecuencia, y esa consecuencia es la pena de muerte. Estás desobedeciendo una orden directa. ¿Y a quién iban a matar o sobre quién cae la pena de muerte? Sobre el comandante, sobre Isidoro Suárez. Él era el que comandaba el ejército de los húsares del Perú. Pero gracias a que ganaron, gracias a esa desobediencia, Bolívar lo perdonó y lo condecoró, ¿no? Entonces, así se ganó la batalla de Junín. Luego viene la batalla más importante de todas, la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. No se olvide, por favor, esta batalla. Sobre todo esta batalla, la batalla de Ayacucho. Esta batalla es llamada la batalla de los generales. Esta batalla se desarrolló en Ayacucho, allá en las faldas del cerro Condorcunca, ¿no? Había una desigualdad tremenda. Los españoles tenían más hombres, los españoles tenían más armas, los españoles tenían más cañones, ¿no? Pero aún así, el ejército patriota ganó la batalla, ¿no? Ganó la batalla. Y esta batalla, niños, la batalla de Ayacucho, es la batalla que selló la independencia del Perú. Con la batalla de Ayacucho expulsamos a los españoles. Eso no lo va a olvidar. Yo le voy a preguntar en el examen eso. ¿Cuál es la batalla que selló la independencia del Perú? La batalla de Ayacucho. Excelente, la batalla de Ayacucho, ¿no? Y así, este fue el último enfrentamiento que tuvimos con los españoles. Se perdió en la papa de quinoa. Excelente, exacto, ¿no? En las pampas de la quinoa, en las faldas del cerro Condorcunca, en la región de Ayacucho, ¿no? Y ahí, muchachos, los españoles fueron derrotados. Y ahí los españoles se fueron del Perú, pero no sin antes
los españoles firmaron un documento, este documento que ves en pantalla, eso se llama capitulación de Ayacucho. Ese mismo día de la batalla de Ayacucho, en la tarde, cuando ya la batalla terminó, los españoles fueron derrotados, se firmó la capitulación de Ayacucho. Profesor, ¿qué es la capitulación de Ayacucho? Es un documento en el que España reconoce la independencia, España reconoce su derrota y España reconoce que el Perú es libre e independiente. Mira, este documento es importante. España reconoce que el Perú es libre e independiente y España reconoce la independencia del Perú. O sea, el Perú ya no le pertenece más a España. España por fin lo ha aceptado. El Perú ya no me pertenece. Hay un documento que lo comprueba, la capitulación de Ayacucho, ¿no? España entonces ya no domina más al Perú. Por consecuencia, todos los españoles que estaban en el Perú se van. Bueno, además España reconoce la independencia del Perú y teníamos que entregarle, el Perú le pagó una indemnización de guerra a España. El Perú pagó el viaje de regreso. Los españoles que se quieran los españoles que quieran regresar a su patria, los españoles que quieran regresar a España, no te preocupes, el Perú te paga los pasajes, ¿no? Bueno, eso fue lo que pasó. Y con esta batalla, muchachos, formalmente los españoles con la batalla de Ayacucho, los españoles se fueron del Perú y los españoles reconocen la independencia del Perú, ¿no? Con la batalla de Ayacucho y la capitulación de Ayacucho. Y eso se lo debemos a Simón Bolívar. Pero después de eso, niños, todavía ahí no acaba. Bolívar se quedó aquí en el Perú gobernando un tiempo más. Bolívar tenía un sueño, Bolívar tenía un plan. ¿Cuál era ese plan? ¿Cuál era el plan de Bolívar? Unir a todos los países de América, de Latinoamérica, que todos estén bajo una sola bandera, un solo país, un solo gobernante, y así Latinoamérica sea una sola, y así Latinoamérica sea una potencia, ¿no? Que no haya Perú, que no haya Colombia, Venezuela, Argentina, no, todos sean uno solo, un solo país. Así como un solo país, seríamos una gran potencia. Ese era el sueño que tenía Bolívar, unir a todos los países de Latinoamérica. Quiso hacerlo con los países de América del Sur y los países de América Central. Por eso convocó a una reunión. Se llamó Congreso de Panamá, donde asistieron varios países de América del Sur, incluido México y Estados Unidos. Esa fue la primera reunión que hizo Simón Bolívar. Quiso unir a países de América Central y países de América del Sur, el Congreso de Panamá, pero sin embargo fue un fracaso. No lo aceptaron. Pero Bolívar, su sueño quería cumplirlo. Bien, dijo Bolívar, como los países de América del Sur, otros países no quieren unirse o no han querido unirse cuando convocó al Congreso de Panamá, Bolívar dijo, voy a unir a los países que yo liberé. A eso dijo Bolívar, todos los países que yo he liberado los voy a unir bajo una sola bandera, o sea, van a ser un solo país. ¿Qué países ha liberado Bolívar, muchachos? Colombia, Venezuela, Ecuador, Venezuela, Colombia, Bolivia. Ahí está en pantalla, ¿no? Venezuela, Colombia, Ecuador. Recuerda que esos tres países, Venezuela, Colombia y Ecuador, se llaman la Gran Colombia. Así lo llamó Bolívar. Todo eso era uno solo, la Gran Colombia. Luego venía Perú. Cuando Bolívar estuvo en el Perú, se creó Bolivia. Bolivia, y se llamó así Bolivia en honor al nombre de Bolívar. Y así nació Bolívar. Perdón, así nació Bolivia, ¿no? Así nació Bolivia. Y Perú, y el Alto Perú, Bolivia antes pertenecía a Perú. Bolivia se llamaba Alto Perú, ¿no? Pero con la presencia de Bolívar en el Perú, el Alto Perú se separó y el Alto Perú se llamó Bolivia en honor a Bolívar. Entonces, en total, muchachos, Bolívar ha liberado, al final de su travesía, liberó estos países, Venezuela, Colombia, Ecuador. Recuerda que esos tres se llaman la Gran Colombia, ¿no? Perú y Bolivia. Bolívar dijo, voy a liberar los países que yo he independizado, perdón, voy a unir los países que yo he liberado. Y ha liberado Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y esos países se van a unir en una sola bandera y las iba a llamar, como ves en pantalla, la Federación de los Andes. Ese era el plan de Bolívar. Profesor, ¿y pasó eso? ¿Lo consiguió? No, no logró unificar. No logró unificar
No, y después de eso, muchachos, ante el fracaso de su plan, Profesor, pero Bolívar él final se fue. llegó a ser presidente de Venezuela. Así es. Llegó a ser presidente de Venezuela, llegó a gobernar Venezuela, pero como se vino al Perú, pues dejó su cargo a otra persona. Luego regresó por allá. O bueno, después que se fue del Perú, regresó nuevamente a esas tierras. Lo que San Martín no logró. Así es. Bien, muchachos. Entonces, como Simón Bolívar no logró sus planes, se retiró del Perú, o tuvo que retirarse del Perú. Y bueno, y ahí termina entonces la corriente libertadora del norte. Vamos a ver entonces qué tanto, mucho, poco se ha entendido, ¿sí? Vamos ahora a la ficha, ¿sí? Para completar. Tienen la ficha en la mano, ¿verdad? Profesor, su audio está apagado. Ok. Decía yo, estoy tomando la cámara de asistencia y veo algunos que están sin la cámara prendida. Jimena, Leonardo, Akemi, Andrea, en este lado. Ok, prende. Muy bien, gracias, Leonardo. Una vez más la cámara, la foto. Fui al baño, profe, perdón. Ok. A ver, por este lado, Pierre, Milagros, Joseph, Jimena están con la cámara apagada. Una foto más. Ah, y Rubí también, por ahí. Ah, ya la prendieron, muy bien, gracias. Profe, yo tengo mi cámara prendida. Ok, ya la vi. Ya los vi. Muy bien, ahora sí. Ahora sí, vámonos a la ficha, muchachos. Voy a compartirles la ficha. Muy bien, fichas abiertas, por favor. Compartir pantalla la ficha. Muy bien, niños, en pantalla ya debe estar apareciéndoles o por aparecer la ficha, el tema trabajado. Muy bien. Vámonos directamente hasta la actividad de aplicación. Dice ahí, complete el espacio en blanco y luego une correctamente. ¿Estamos todos ahí? Sí, profesor. Batalla, con una flechita simplemente jalas con tu lápiz, lapicero o algún lápiz de color. La primera es con tercera, profesor. ¿Perdón? La primera es con la tercera. La primera es con la tercera. Ah, la tercera hoja. O no lo entiendo. No, o sea, para unir. Claro, la primera es para unir. Ah, la primera es con la tercera. La batalla de Junín fue realizada el 6 de agosto de 1824. Excelente, muy bien. Jala con una flechita o une. Batalla de Junín realizada el. Jala una línea hasta 6 de agosto de 1824. Excelente. Muy bien. Siguiente, abajo, más abajo ponemos, o dice ahí, Batalla de Ayacucho, realizada el 9 de diciembre de 1824. Sí. Muy bien. Capitulación, bueno, ya jalaste la línea, ¿no? Capitulación de Ayacucho, firmada por Sucre y Canterac,
en representación del virrey de la Serna. ¿Cuándo se realizó eso? También el mismo día de la batalla de Ayacucho. Eso sería 9 de diciembre de 1824. muy bien, 9 de diciembre de 1824. Usted completa la fecha, ¿no? Y jala la línea. Profesor, ¿cuál es la batalla? ¿Cuándo fue la batalla de Ayacucho? No lo escuché. Ok, batalla de Junín habíamos jalado hasta el 6 de agosto, ¿no? Batalla de Ayacucho habíamos jalado el 9 de diciembre y la capitulación de Ayacucho también el 9 de diciembre, ese mismo día. ¿No? Recuerde, la batalla de Junín, la batalla sin humo, destaca la acción de los húsares del Perú. La batalla de Ayacucho, la batalla de los generales, batalla que selló la independencia del Perú, ¿no? Y la capitulación de Ayacucho, en esta batalla los españoles reconocen la independencia del Perú. Perdón, este documento reconoce la independencia del Perú. ¿Listo, muchachos? Está fácil esto, solamente para jalar una línea. Terminan y me avisan. A ver, vamos. Profesor, espere, profesor, espere. Ok. Es que el profesor estaba haciendo la extensión. Ok, está bien, no se preocupe. Muy bien, los demás ya están terminando, ¿verdad? Ya está, profesor. Ok, muy bien, gracias, Luana. No, me falta un momento. Ok, adelante, continúe. Por si acaso o por seguridad, voy a tomarle foto y lo que hagamos lo voy a mandar a los grupos también. Está, a ver, un segundo, estoy tomando la foto y ya está. ¿Sí, ya está? Voy avanzando entonces. Profesor, borre. Sí, ya sé un ratito, sí tengo que borrar esto antes de avanzar. Ya está. Muy bien. Dice, esta es la actividad de evaluación. ¿Qué personaje promovió la integración latinoamericana? Recuerdan que les conté que luego que los españoles fueron expulsados, Bolívar quiso unir a todos los países de Latinoamérica. Y dice ahí, Bolívar llega al Callao el 1 de septiembre de 1823, a bordo del bergantín Chimborazo. Es una embarcación, un barco. El Congreso le dio el título de Libertador, mientras Torre Tagle continuó como presidente. Sin embargo, en la práctica Bolívar fue asumiendo el poder político, logrando el marginamiento de Torre Tagle. Dice, Congreso de Panamá, realizado en, su mismo nombre lo dice, ¿no? Panamá. 1826. 1826, gracias. Iba a poner Panamá, pero mejor le ponemos la fecha. Convocado con la finalidad de... Fue convocado con la finalidad de... Todos los países De unir todos los países que había liberado. de América del Sur, de América. Integrar los países latinoamericanos. Sí. ¿No? Integrar o unir los países latinoamericanos. Quería formar solo un país. Así es. Primero quiso unir un solo país, pero con todos los países de Latinoamérica, todos los países de América, ¿no?
Bien, como eso fue un fracaso, formó otro congreso, dice. Este congreso se llevó a cabo con la presencia de los países, ahí hubo países invitados como Estados Unidos y México, que no pertenecen a que no pertenecen a América del Sur, pero igualmente fueron invitados. No le convenía de Estados Unidos. Claro, ¿no? Si no, Latinoamérica iba a ser mucho más poderosa que Estados Unidos. Muy bien. Pero estos planteamientos fracasaron, pues los gobiernos no ratificaron el acuerdo. Entonces, como el Congreso de Panamá fue un fracaso, niños, siguiente reunión, dice, Federación de los Andes. Federación de los Andes. Sin abandonar sus ideas, Bolívar pretendió crear, y ahí completamos, pretendió crear la unidad latinoamericana, o un solo país, si usted prefiere así, con los países que había liberado, ¿no? En este caso, ya con Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. Listo, muchachos. ¿Terminó ello de ahí o complete, mejor dicho? Le voy a tomar. Ok, complete. Voy a tomarle foto por mientras, también lo voy a mandar al grupo. Profesor, una pregunta. Adelante. ¿Brasil aún pertenecía a Portugal en ese tiempo? A ver, un ratito. Ya está. Ya está, profesor, ya terminé. Sí. ¿Ya terminaron todos? Sí, profesor, me falta. En ese entonces todavía no. Y mira qué curioso, porque justamente este país, el que tú estás mencionando, se va a oponer a esta unidad, a la unidad de Latinoamérica. Ya terminaron, ¿verdad? Esto tengo que borrar primero. Un ratito. Ok, esto voy borrando. Y vámonos acá abajo. Dice, nos quedamos ahí. Federación de los Andes, sin abandonar sus ideas, Bolívar pretendió crear la unidad latinoamericana con los países que había liberado. También fracasó este proyecto por la oposición de... Ahí completamos. Brasil, Chile, entre otros, Argentina también. Chile, Brasil, Argentina. ¿No? Estos países se van a oponer al proyecto que tenía Simón Bolívar. No les convenía, pues. Dice, la salida de Bolívar... Dígame. Porque cada uno tenía su propia ambición. Claro, cada uno de estos países ya tenía su propio gobierno, ¿no? Sé que iban a sentir desplazados, tenía su propia ambición, por así decirlo, sí. La salida de Bolívar. Este se hizo muy impopular por querer implantar una constitución vitalicia, provocando rebeliones ahí colocamos, provocando rebeliones en la Gran Colombia y Perú. En la Gran Colombia primero ponemos. Allá en el país que él había liberado hubo rebeliones, por esa razón es que Bolívar tuvo que abandonar el Perú para atender los problemas que había allá. Recuerda que la Gran Colombia es la unión de Ecuador, Venezuela y el propio país Colombia, ¿no? En Lima se rebelaron, vamos a ver algunas rebeliones de Lima. Ponemos ahí texto. Algunos se rebelaron, ¿no? Por ahí estaba José de la Mar. Tupac Amaru. No, Tupac Amaru todavía, ya pasó la temporada de Tupac Amaru, ya estaba muerta en ese entonces. Varios se rebelaron en este sentido. José de la Mar, Pedro de la Nieta, Torre Tagle, Ribagüero. ¿Cómo se hace para las dos diéresis? Güero, a ver. Algo así, ¿no? Arriba de la U, sus dos puntitos. No reconozco acá cómo salen esos dos puntitos.